Soy Magali y voy a explicar la manera de hacer una automatización en SQL Server de una automatización de backups. Primero, en este caso solamente es una base de datos de ejemplo, no es algo que ya tenga datos reales o nada, solamente es para explicar cómo hacer un plan de respaldo y más o menos qué cosas hay que tomar en cuenta. Bueno, para empezar necesitamos tener nuestra base de datos bien definida para saber cada cuánto tenemos que hacer nuestros backups o cómo tenemos que hacer la automatización. Solamente tenemos que considerar varias cosas. Por ejemplo, ¿qué tal que nuestra base de datos solamente es de lectura? En este caso, los datos casi nunca cambian, es muy raro que estén cambiando, que se les inserten nuevos datos o que se hagan transacciones sobre ellos. En este caso, entonces, hacer backups no es un requerimiento muy necesario o que se necesite hacer cada cierto tiempo en específico, porque si no los datos se pueden perder o cosas por el estilo. Sin embargo, si nuestra base de datos es un sistema que está en constante cambio, que se ocupa o lo requieren varias personas y las transacciones sobre él son constantes, entonces nuestros backups tienen que ser más constantes, más necesarios, casi obligatorios para evitar la pérdida de datos. Empecemos. Tenemos el agente SQL Server, lo expandimos, tenemos esta parte, los trabajos. Este es el que nos va a ayudar a hacer la automatización de los backups con un trabajo para el management de SQL. Damos clic derecho, nuevo trabajo, nos muestra este menú. En generales, solamente hay que poner a lo que se referirá este nuevo trabajo. En este caso sería automatización de backups. Solamente así. La descripción es opcional, aunque es muy recomendable que se haga una descripción del tipo de trabajo que se va a hacer. En este caso creo que es muy claro ya tan solo con el nombre. Nos vamos a pasos. Agregamos un nuevo paso. Es lo que va a tener que hacer el server con este trabajo para realizarlo. En este paso es pues el backup en sí. Tenemos que especificar la base de datos. Es muy conveniente que lo dejemos en master y al fin y al cabo en esta parte, en esto, lo único que tenemos que hacer es poner el script y en el script podemos decirle que use cierta base de datos. Empezar de master es una recomendación para evitar confusiones sobre varias bases de datos que puedan existir o que no la encuentres, o cuando ya tienes muchas bases de datos registradas, es muy difícil estarlas encontrando dentro de esta lista. Entonces master es la opción más segura. En este caso, para el backup, pues use dos variables. Una para la fecha, para que tenga un formato igual en cada vez que se haga el backup. Y el otro que dice archivo es para especificar la ruta donde se van a estar guardando esos backups, esos documentos de nuestra base de datos que nos van a servir para después, en caso de eliminación de la base de datos que no se quiere o pérdida de ciertos datos, se pueda recuperar. Aquí se inicializa y se les pone valor a esas dos variables. En el archivo se pone la ruta donde se va a guardar, como ya había mencionado. En este caso yo le puse el nombre de la base de datos y para cada backup darle un toque, un nombre específico y poder diferenciar, agregué que se le pusiera la fecha para que supiera de cuándo es ese backup y sin olvidar el punto back que es necesario. Bueno, empezando con el backup normal, pues es igual el script que ya sabemos, los pasos que hay que seguir. Y
Bueno, ese sería, en este caso sería el único paso que necesitamos para nuestro trabajo y damos a aceptar. Programaciones. Las programaciones en este caso nos van a ayudar a decirle cada cuándo queremos que realice estos backups. El nombre pues nada más es un requerimiento para que nosotros mismos, cuando tenemos muchos trabajos o muchas programaciones dentro de un solo trabajo, podemos ir diferenciando lo que va a ser cada paso o cada uno de las programaciones. En este caso solamente es automatización. Bueno, automatiza porque aquí en programación nosotros le vamos a decir cada cuándo queremos que haga el backup, a qué hora en específico, si va a ser en día, semana o cada mes, la hora y es más, si podemos hasta decirle cuándo queremos que termine. En este caso va a ser un backup periódico, no nosotros vamos a especificarle cuándo lo va a hacer y a qué hora y qué días y esas cosas por el estilo. Como ya mencionaba, dependiendo del tipo de base de datos a que le vayamos a hacer un backup o una copia de seguridad, es lo que vamos a elegir. Por ejemplo, en esta base de datos sí está en constante cambio, pero al ser usado por unidades temáticas para los profesores, no es como que todos los días estén insertando ellos calificaciones al sistema. Entonces, dependiendo de eso, creo conveniente para esta base de datos dejarlo semanal para que sea más fácil. Esto se va a repetir cada semana, no va a ser cada 2, cada 3, en otros casos, según dependiendo, se va a dejar entonces cada semana. El día que voy a elegir va a ser el sábado, por ejemplo, porque es el día que terminan las labores, que es el último día que se supone que los profesores interactúan con esta base de datos, porque pues es el día que terminan labores, por así decirlo. La hora más conveniente sería como a medianoche para asegurar que tengan todo el día libre y que se puedan hacer los cambios. Es recomendable que sean en horas no laborales o que no se está usando la base de datos para no interrumpir procesos o no están interfiriendo con algo. Entonces, yo le dejaré a medianoche en el inicio que empiece a partir de hoy a hacer nuestros backups y sin fecha de finalización, que esto termine hasta que la base de datos sea eliminada o le suceda algo al sistema, no sé. Damos a aceptar. Ya. Estos son los únicos pasos que interesan por el momento para la automatización. Entonces, damos a aceptar. Está ejecutando para finalizar. Y finalizó, esto no es una tarea tardada ni nada por el estilo. Y esto sería todo para poder hacer una automatización y un poco de recomendaciones para saber cuál va a ser nuestro plan de acción para un backup de alguna base de datos.